Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado a las manualidades y mi objetivo es poderles enseñar a crear joyería, bisutería y reciclaje. Les quiero compartir este bonito collar. Va en juego con los aretes y lo mejor lo podemos elaborar desde la comodidad de nuestra casa. Para comenzar vamos a utilizar 6 perlas de 8 milímetros, 4 en color naranja, 2 en color blanco. También vamos a utilizar perlas pequeñas de 4 milímetros en color oro. Una aguja y una hebra de hilo que sea bien fuerte para joyería o cualquier material que sea fuerte para que no se nos vaya a romper. Comenzamos ordenando las perlas. Yo voy a comenzar con la pequeña y luego la naranja. Pequeña y blanco. Pequeña, naranja. Pequeña y naranja. Pequeña, blanco. Otra pequeña y la última en color naranja. Así nos queda. Vamos a correrlo hasta acá, hasta la esquina. Así nos quedó. Pequeña y naranja, pequeña y blanco, pequeña y naranja, pequeña y naranja, una pequeña, una blanca, una pequeña y una naranja. No vamos a terminar con la perla pequeña porque esta, con la que iniciamos, nos va a servir también para el final. Solamente vamos a hacer aquí un nudo y vamos a apretarlo lo más que se pueda. Damos 1 y 2. Si es posible, le dan 3. Lo mejor es que esté seguro y que no se vaya a mover para nada. Nos va a quedar en forma de un círculo. Este hilo lo vamos a guardar hasta el final. Ahora pasamos de nuevo la aguja así, en sentido contrario, para quedarnos en este lado de la perla. Comenzamos a pasar de 3. Ahora venimos de nuevo en sentido contrario. Pasamos la aguja y lo vamos a hacer por la grande y por la pequeña que siguen. Así. Vamos a acomodar esto, lo ajustamos y nos queda así. Volvemos nuevamente. 3 pequeñas. Vamos en sentido contrario por la pequeña y lo pasamos de una vez por la grande y la pequeña que sigue. Ajustamos y seguimos repitiendo. 3. Venimos nuevamente en sentido contrario. Pasamos la aguja por la grande de una vez y también por la pequeña que sigue. Y así vamos a continuar. Vamos a ir ajustando y vamos a colocar en cada una de las pequeñas que faltan 3 exactamente igual que en los primeros. Cuando lleguemos al final, terminamos la última pieza. Ahora volvemos ahí donde comenzamos, usamos ese hilo que habíamos dejado y le vamos a hacer unos 2 o 3 nudos, los apretamos muy bien y los cortamos al ras. Retiramos la aguja, nos queda algo así. Tomamos otra aguja con una hebra de hilo que la vamos a doblar por la mitad. Así nos va a quedar la argolla cuando doblamos por la mitad y la pasamos por el lado donde están abiertas las puntas. Al doblarla queda en un lado abierta, en el otro lado queda cerrada como esta argolla. Pasamos esta parte que está abierta por la aguja y automáticamente nos queda esta argolla. Vamos a utilizar un cierre para collares. Pasamos aquí la aguja, luego por el centro de la hebra y ahí ya lo tenemos amarrado sin necesidad de hacer nudos. Vamos a reservar esto y ahora comenzamos a pasar perlas de estas pequeñas. Para saber la medida exacta, van a probar en su cuello el largo que quieran el collar
y van a colocar la mitad de las perlas en este lado. Solamente así, no tienen ni que contarlas, van a ir colocando la cantidad hasta que tengan la mitad de la medida en su cuello. Una vez completamos la mitad del collar, nos queda algo así. Se los voy a medir para que tengan una idea. Este mide aproximadamente del cierre a esa parte donde están las últimas perlas. Déjenme juntarlas. Unos 22 centímetros aproximadamente. Ya tenemos ese. Ahora vamos a pasar por la flor, por cualquiera de los pétalos, ya que todos son iguales, no importa en cuál lo pasen. Así. Y ahora continuamos el otro lado, pasando todas las perlas hasta completar la otra mitad. La pueden medir o solamente calcularle ahí. Van colocando perlas así y vamos viendo hasta que tengamos el mismo largo para hacer el nudo. Una vez completamos la otra mitad, lo podemos poner así. Ya vemos que están al mismo nivel las perlas. Ahora solamente nos queda amarrar. Como aquí tenemos dos hebras, lo que voy a hacer es retirar la aguja. Está muy largo, voy a cortar un pedazo. Voy a separar las dos hebras así por la mitad. Pasamos una hacia un lado y la otra en sentido contrario, porque así es mucho más fácil de amarrar y nos queda más seguro. Pasamos un hilo hacia una parte y el otro hacia el otro lado en sentido contrario. Vamos a mover esto con el cierre hacia adentro para que no se vea. Ahora volvemos a separar los hilos. De esta forma, ajustamos y hacemos un par de nudos. Uno, pueden hacer dos, tres, lo que ustedes quieran. Nada más asegúrense de que les quede bien seguro. Hice 3 nudos. Ahora cortamos al ras. ¿Listo? Estos cierres tienen unas argollas. Deben de asegurarse que esas argollas estén bien cerradas, porque si no se les puede salir el hilo. Así nos queda este hermoso collar. Miren. Como el cierre es magnético, solamente tiran de él, se abre y solito se junta. Esta es una buena opción porque es muy fácil de colocar. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.